Muy buenas, que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Gracias por acompañarme en esta ocasión a meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión seguiremos con la segunda clase o el segundo sermón de lo que he titulado una serie de sermones, sermones sugestivos. Entendiendo que la palabra sugestión es un proceso que se lleva a cabo para hacer que las personas hagan o dejen de hacer algo, se interesen por algo y así lograr resultados en las personas. Esta es la segunda clase de sermones sugestivos. ¿Ha pensado usted en Cristo últimamente? ¿Ha pensado usted en el último momento en las últimas horas, acerca de la persona de Jesús? La palabra de Dios, los que hemos tenido la oportunidad de leer la escritura, aprendemos de la vida de Jesús, aprendemos de sus milagros, aprendemos de su compasión con los enfermos, con aquellas multitudes que no tenían alimento. También de las maravillas que Jesús hizo, de su bautismo, de aquellos momentos en que pasó o caminó sobre el agua, ¿verdad? De cómo sanó a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos. Recordaremos el milagro de cambiar el agua en vino en las bodas de Caná, de cómo echó fuera demonios. Así que la pregunta mía hoy es, ¿ha pensado usted en Jesucristo? ¿En su poder? ¿En su misericordia? ¿En su amor? Pero hoy en el segundo sermón sugestivo, quiero que pensemos en cosas que Jesús no podía hacer. ¿Qué cosas Jesús no podía hacer estando aquí en la tierra? Para que al final podamos meditar y descubrir cosas que Jesús no va a poder hacer en su segunda venida. Así que acompáñenme en este segundo sermón sugestivo. Cosas que Jesús no podía hacer. Lo primero que quiero que meditemos es en que Jesús no podía quedarse sin adorar a Dios. Jesús no podía evitar quedarse en casa cuando había adoración en el templo. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 4, versículo 6. Dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí tenemos a Jesús dándole la honra a Dios. No solo de pan va a vivir el hombre, le dijo Jesús a Satanás. Jesús está reconociendo el poder de la palabra de Dios. Está diciendo lo que Dios ha dicho es alimento para el alma. Lo que Dios ha dicho es fortaleza para mi espíritu. Así que Jesús no podía evitar darle la honra y la gloria a el Padre. En el capítulo 2, también de Lucas, en el versículo 41, la escritura nos enseña cómo sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
Los judíos tenían algunas fiestas que involucraban a todo el pueblo. Y en estas fiestas había una llamada la Pascua, se hacía una vez al año. Y dice la escritura que sus padres iban todos los años, lógicamente con Jesús, a la fiesta de la Pascua. Jesús, hermanos, no podía evitar ir al templo con sus padres. Y no era porque sus padres lo llevaban a la fuerza. Así que, amado amigo, Jesús no podía evitar adorar al Padre. Cuando él era ya adulto, la escritura nos muestra a Jesús en varias ocasiones yendo al templo, también a las diferentes actividades religiosas. Y usted, amado amigo y amado hermano, fuera de esta pandemia, ¿es usted de los que gozosamente van al templo? ¿Es usted de los que hacen todo lo posible para no faltar a la adoración del Padre Celestial? Dios quiera que sí, que usted y yo seamos de esos que tenemos el corazón dispuesto para ir a adorar al Padre como lo hacía Jesús. Número 2. Jesús no podía evitar sentirse triste. Sí, Jesús sentía tristeza y eso no lo podía evitar. ¿Y por qué es que Jesús sentía tristeza? Bueno, Jesús sentía tristeza por el pecado que había en el hombre. Jesús sentía tristeza porque el corazón de los hombres era duro. Jesús sentía tristeza porque el corazón de las personas religiosas de su tiempo era duro. No querían escuchar las palabras de Jesús. No querían escuchar el mensaje de Jesús. No querían expresar que Él era el Mesías. Así que Jesús no podía evitar sentirse triste porque la gente lo rechazaba. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez cómo Jesús fue rechazado, cómo muchos de sus discípulos se hicieron a un lado, aquellos primeros seguidores, las multitudes, y cómo al final de su ministerio la gente le decía: crucifícale a Poncio Pilato. No tenemos nada que ver con este hombre. Que muera. ¿Y usted cree que eso es algo agradable? ¿Cómo se sentiría usted si aquellos amigos suyos, aquellos familiares a los cuales usted ha ayudado, a los cuales usted le ha dado la mano ayuda, de un pronto a otro, en un momento, le dicen: yo no te conozco? ¿Quién es usted? ¿Acaso no sentimos tristeza cuando un amigo o una amiga nos vuelve la cara cuando queremos saludarlo en la calle? Nos ignora. Ahora imagínese Jesús. Jesús no podía evitar sentirse triste. Número 3. Jesús no podía evitar tener una vida de oración. En el libro de Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, verso 12, la palabra de Dios nos enseña o nos dice que Jesús en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús era un hombre de oración. Si Jesús era un hombre de oración, ¿cuánto más nosotros debiéramos también de serlo? Si Jesús sentía la necesidad de hablar con el Padre Celestial y alejarse, ¿cuánto más nosotros no debiéramos tener esta misma necesidad? Jesús
oró por sus discípulos antes de designar a aquellos 12 que le iban a seguir. Jesús daba gracias por los alimentos que iba a comer. Jesús oraba por sus amigos porque sabía que ellos iban a entrar en tentación, iban a entrar o iban a ser zarandeados en los momentos más críticos de su vida. Jesús oraba horas antes de que comenzara su calvario. Oraba por los enfermos, oraba por las multitudes, incluso oró por Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tomarte y cobijarte y protegerte como la gallina hace con sus pollitos? Jesús estaba orando. Usted y yo necesitamos orar, porque si Jesús no podía evitarlo, ¿por qué nosotros vamos a evitar sacar nuestro tiempo para orar al Padre Celestial? Número 4. Jesús no podía evitar tener enemigos. Jesús no podía evitarlos. Sus enemigos brotaban, salían. Veía para allá y había un grupo de saduceos. Veía para el otro lado, allá estaban los fariseos. Los sacerdotes estaban allá. Por la espalda le salían también los otros. A veces se juntaban para ir ante Jesús a tentarlo. Había gente entre las multitudes que iban a escuchar a Jesús solo para ir después a hablarle a los sacerdotes y a los gobernantes. Mire, este Jesús anda diciendo esto y esto y esto. Jesús anda diciendo, incluyendo a Judas. Lucas 19:47. Lucas 19, verso 47. Dice la escritura: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Qué triste. Jesús vino a traer luz, a traer vida, a saciar nuestra sed espiritual. Sin embargo, había muchos enemigos que no querían aceptar esa salvación, esa agua espiritual, ese maná que vino del cielo. Muchos enemigos, y Jesús no pudo evitarlos a ellos. Tan así que lograron su cometido de crucificarlo. Lo que no contaban los enemigos es que Jesús iba a resucitar. Juan 3:19. Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Y por qué Jesús tenía tantos enemigos? Bueno, la escritura nos da la respuesta. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús no pudo evitar tener enemigos. ¿Y usted cree que va a evitar tener enemigos, amigo? Amado hermano, ¿usted cree que, o creemos que vamos a hacer mi simpatía en el pueblo? ¿Usted cree que los pastores evangélicos y los falsos profetas van a ser nuestros amigos?
¿Usted cree que las personas no están ahí esperando a ver qué les enseñamos y qué les decimos para salir corriendo donde los pastores y los apóstoles diciendo, es que el pastor de la iglesia de Cristo, es que ese hermano de la iglesia de Cristo, es que esa iglesia de Cristo que está ahí anda diciendo que usted no es un verdadero pastor, que usted no está en la verdadera doctrina, que usted no es un apóstol, que usted no es un verdadero profeta? Claro que tendremos muchos enemigos. Pero al igual que Jesucristo, usted y yo necesitamos poner nuestra mirada en Dios y predicar la verdad, aunque eso nos cause ser enemigos de muchos. Así que Jesús no pudo evitar tener enemigos. Número 5. Jesús no podía evitar que muchos no creyeran en él. No lo pudo evitar. Aunque hubieron algunos que creían, otros ya no querían creer en él. Juan capítulo 6, versículo 66. Dice la escritura de la siguiente manera. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús no pudo evitar que muchos se apartaran. Jesús no pudo evitar que la fe de algunos de ellos fuera débil. Él mismo lo dijo en la parábola de el sembrador. Una semilla cayó en tal posición, ¿recuerdan? Entre espigos. Y cuando crecieron los espigos, ahogaron. Jesús no pudo evitar que muchos se fueran detrás de los placeres de este mundo. Usted no va a poder evitar que muchos hermanos a los cuales usted les predicó el evangelio y los bautizó y fueron miembros de la iglesia, después deseen andar en las cosas del mundo. Usted no lo puede evitar. Otra semilla cayó entre las piedras, pero no echaron raíces. Jesús no pudo evitar que algunos de los que le oyeron, no pudo evitar que ellos no tuvieran una fe fuerte, bien cimentada. Y por eso se fueron. Y no le siguieron. Y se avergonzaban. Usted y yo no podemos evitar que algunos de los que les predicamos el evangelio y lo creyeron y se bautizaron para el perdón de sus pecados, posteriormente tampoco los veamos más en la iglesia. Porque sus aflicciones, sus pruebas, son más fuertes que su fe. Usted no puede evitar, así como la semilla cayó a la orilla del camino y los pájaros vinieron y se comieron la semilla que estaba ahí expuesta, fácilmente se la comieron. Usted no puede evitar, así como Jesús no puede evitar que la gente escucha por un lado y se le va por otro lado, como decía mi mamá. Entra por una oreja y se le va por la otra, como si nada. Usted no puede evitar que cuando predique el evangelio la gente esté pensando en la montaña. Usted está predicando y enseñando el evangelio y la gente está pensando que voy a ir a almorzar ahora más tarde. Usted no puede evitar que ha preparado un sermón o una clase en la iglesia o en una casa, para una casa, y que esa gente esté pensando, ay, ese paseo, o la novia, o en la película. Usted no puede evitar eso, porque sus corazones no están dispuestos para que la semilla entre. Usted no puede evitar eso como Jesús no lo pudo evitar. Jesús no pudo evitar que muchos dejaran de creer en él. Así que recuerde las cosas que Jesús no pudo evitar, no pudo hacer. Jesús no pudo hacer dejar de adorar a Dios. Jesús no pudo evitar eso.
ya venía con eso. Él anhelaba estar en las actividades de su adoración, con los hermanos, con los del pueblo. ¿Mm? Como dijo David, ¿Mm? Subamos al templo de nuestro Dios. ¿Mm? Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Jesús no podía evitar gozarse cuando habían actividades de adoración. Jesús no podía evitar no hablar constantemente con el Padre. Él no lo podía evitar. Él tenía que sacar su rato en la madrugada, en la tarde, en la noche, por los alimentos, por esto, por los discípulos. Él no podía evitar tener ese contacto con Dios. Usted puede comenzar a tener ese contacto con el Padre Celestial. Pero tampoco Jesús pudo evitar sentirse triste por el pecado que hay en el hombre. Usted y yo debiéramos de sentirnos tristes por el pecado que hay en el mundo también. Y en base a esa tristeza salir a predicar el evangelio de salvación a esos que andan perdidos en el pecado. Pero no hablo solamente del pecado de la borrachera, del adulterio, de la unión libre, de la mentira, del robo. Hablo también del pecado religioso. Y ese pecado en el cual es la idolatría, ese pecado que es practicar mandamientos que ya están obsoletos, como el diezmo, como el uso de instrumentos musicales, como ese estar guardando el sábado, son mandamientos del antiguo pacto. Como dijo el profeta, cosas que Dios no mandó. Mandamientos judíos y no cristianos. Jesús no pudo evitar que la gente se apartara. Jesús no pudo evitar que algunos se alejaran. Pero de la misma manera, cuando Jesús vuelva, Él no va a poder evitar que muchos se condenen en el día final. Jesús no va a poder evitar que aquellos que son idólatras, mujeriegos, adivinadores, se condenen. Jesús ya lo dijo. ¿Cómo es el camino que va a la perdición? Ancho y espacioso, cómodo. Y Jesús no podrá evitar que ese día final sean multitudes los que vayan a la condenación. Jesús no va a poder evitar que en ese día aquellos que no creyeron, aquellos que no obedecieron, aquellos que no fueron bautizados para el perdón de sus pecados, Él no podrá evitar que esos vayan a condenación. Jesús no podrá salvar a aquellos que no dejaron su vida de pecado, que no dejaron una religión que es hueca, una religión basada en tradiciones, una religión de hombres. Jesús dijo en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hoy en día muchas iglesias, muchas llamadas iglesias cristianas están haciendo mandamientos que Dios no envió o dijo o puso. Muchas están mezclando el Antiguo Testamento con el Nuevo y hacen una mezcla a conveniencia. Nos gusta este mandamiento y este, pero este no. ¿En qué se basan para saber cuál sí y cuál no? Solo hay una solución.
entender que estamos bajo un nuevo pacto. Jesús no podrá salvar a aquellos que obedecieron un evangelio diferente. Solo hay un evangelio, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6. No hay otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Jesús no podrá salvar en el día final a aquellos que obedecieron un evangelio diferente. Si usted quiere conocer, amado amigo, quiere conocer el evangelio de la verdad, contacte a la iglesia de Cristo más cercana a su localidad. En cualquier país del mundo hay miembros de la iglesia de Cristo, hay un ministerio, hay hermanos, hay una congregación distintiva, apegada al Nuevo Testamento. Le invitamos para que usted se acerque o nos contacte. Es mi oración que el día de mañana Cristo lo pueda salvar, pero Cristo no lo va a salvar si usted rehúsa el evangelio de la verdad. Usted necesita creer en Jesús y bautizarse para el perdón de los pecados. Marcos 16, 16. Necesita ser bautizado para el perdón de los pecados y que Cristo lo añada a su iglesia, no a una secta. Hechos 2:38 y Hechos 2:47. Que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo sermón sugestivo.